¿no? Debemos de recordar que finalmente tenemos dentro del juicio de amparo tenemos dos clases, ¿no? Tenemos el juicio de amparo indirecto que precisamente se promueve ante los jueces de distrito, ante los juzgados de distrito. En algunos circuitos, estos jueces de distrito, dentro de estos juzgados de distrito, hay juzgados mixtos, ¿no? Es decir, que van a conocer del proceso tanto civil, administrativo, penal, laboral, etcétera, y que bueno, finalmente también comentábamos en nuestra clase, creo que si no mal recuerdo fue la primera clase, que hay casos excepcionales donde en materia penal específicamente dentro del artículo 159 de la ley en materia, pues establece que aquellos juzgados mixtos o donde se encuentre la primera instancia, pues va a conocer del juicio de amparo tratándose única y exclusivamente en materia penal, ¿no? Entonces, obviamente, el juicio de amparo en otros circuitos, su propia designación ha sido para jueces del juicio de amparo exclusivamente, ¿no? También debemos de recordar que los juicios de amparo indirecto, su naturaleza es precisamente en dos aspectos, ¿no? La primera es buscar la suspensión del acto reclamado, que esta suspensión no es otra cosa más que detener la ejecución, eh, obviamente detener bueno, la primera es buscar la suspensión del acto reclamado, que esta suspensión no es otra cosa más que detener el acto de autoridad para que no se ejecute y no tenga esa repercusión en el sentido de que, bueno, en algún momento dado, pues dentro de la esfera jurídica de la persona que está interponiendo el juicio de garantías, el impetrante del juicio de amparo, pues obviamente en ese sentido debemos de recordar que esa suspensión del acto reclamado es por su propia petición, es decir, a petición de parte, y que obviamente esa suspensión puede también tener esa característica de forma cuanto al análisis bueno, de la sentencia que estamos analizando, ¿no? Que decía, bueno, si se trata de una reforma constitucional y la suspensión o el amparo únicamente en términos de la fórmula Otero surte efectos para el impetrante de garantías, resultaba un tanto contrastante, ¿no? El hecho de decir esa reforma no aplica para ese particular y para todos los demás sí, ¿no? así es, ¿no? Entonces, de esa forma, pues tenemos que ahí hay materia de análisis para el juzgador y que finalmente, bueno, hay que prevalecer precisamente esa cuestión si se debe de solicitar a petición de parte o de forma oficiosa, que obviamente la propia doctrina inclusive establece una tercera modalidad que es la suspensión de plano, ¿no? Entonces, bajo esa premisa y entendido, pues acordemos nosotros que esta suspensión del acto reclamado a petición de parte, inclusive es uno de los requisitos de procedibilidad, conforme lo establece el mismo artículo 128 y 129 de la Ley de Amparo, como otro requisito de procedibilidad, es que no transgreda el interés social y el orden público, y que podemos poner un ejemplo muy claro y básico para poder llegar a comprender y entender este concepto, y precisamente obviamente el interés social es tan amplio como la propia naturaleza de los casos que podamos analizar, y a la sociedad obviamente le interesa que por ejemplo, un centro de entretenimiento, un centro de recreación, un centro de bebidas embriagantes, le interesa precisamente que no esté cerca de una escuela donde finalmente pues o generalmente concurren menores de edad, y obviamente pues aquí hay una transgresión a ese orden público, hay un interés de la sociedad, insisto, en que la ley se haga valer, en que se haga un cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí difícilmente nos podrían conceder la suspensión atendiendo precisamente a que va a prevalecer o se va a ponderar el interés social. Entonces, bajo ese entendido, por otro lado, el orden público lo que siempre busca es
que se prevalezca sobre todo o encima de todo el Estado de Derecho, y que el Estado de Derecho no es otra cosa más que precisamente que se respete la ley, los reglamentos, la Constitución, los tratados internacionales, y en ese orden de ideas también difícilmente podríamos obtener una suspensión del acto reclamado, atendiendo a que precisamente pudiera existir esta situación de que pueda haber un ordenamiento específico donde no se pueda restringir la norma, ¿no? Siempre debemos de buscar esa suspensión que no vaya en perjuicio de estas vertientes, y nosotros como abogados litigantes, como promoventes del juicio de amparo, siempre es un reto mayúsculo que podamos encuadrar nuestra petición específicamente en el apartado de suspensión, para que nos invoquen, para que no nos invoquen más bien el interés social y el orden público, y que precisamente aquí la parte más técnica y más profesional que desempeñamos nosotros como abogados, creo que definitivamente el realizar una demanda de juicio de amparo y que cumpla precisamente con todos los requisitos que establece la ley, que establece el artículo 128 y 129, que yo creo ponderante realizar un muy breve análisis para concatenar precisamente lo que estamos esgrimiendo en estos momentos, y que obviamente pues podamos establecer inclusive algunos casos prácticos, algunos ejemplos en los que obviamente pues se colinde esta vertiente, ¿no? Entonces precisamente es lo que decía, ¿no? El mayor reto profesional definitivamente he considerado así. No hay un catálogo como tal, y ustedes lo sabrán y lo podrán compartir. No hay un catálogo, un formato, como decimos por ahí en el argot, de hechos o casos en los que podamos ver como impedimento la suspensión del acto reclamado, ¿no? Considero que es precisamente ahí donde reviste la principal importancia y relevancia la labor argumentativa, la labor de convencimiento que para nuestro caso no se aplique en ninguna de estas hipótesis, y que le dé entrada, o que se le dé entrada a nuestra suspensión, y se nos conceda, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí obviamente pues hay que recordar que hay dos suspensiones, ¿no? Y que es la suspensión provisional y la definitiva, ¿no? La provisional, con el solo informe previo en el que la autoridad responsable diga que es cierto, o a falta de el informe previo en el que la autoridad responsable diga que es cierto, o a falta de insisto, se presumirá como cierto, ¿no? Ahí el juez de distrito, si pasamos esta primera etapa del orden público y el interés social, se podrá conceder la suspensión provisional, y esta suspensión provisional perdurará en todos sus efectos hasta en tanto se rinda el informe justificado de la responsable, ¿no? Ahí podríamos retomar aquel tema que esgrimimos en la primera clase sobre la clasificación de los actos de autoridad, cuando son existentes y cuando son inexistentes, ¿no? Que ya delimitábamos que, bueno, existentes es cuando la autoridad es que afirma la existencia de, valga la redundancia y reiteración del término, cuando efectivamente reconoce el desarrollo o la aplicación u omisión del acto que se está reclamando, y la inexistente pues es cuando desvirtúa, ¿no? Y que, o que no hay como tal el acto reclamado, ¿no? Entonces, recordemos que aquí obviamente hay autoridades ordenadoras y ejecutoras, y aquí el ejemplo más básico que podemos aplicar al caso, pues son las órdenes de aprehensión, como mencionamos ya en alguna ocasión, donde el juez de control, ante la solicitud expresa de la fiscalía, y obviamente si se acredita precisamente el riesgo de fuga o la participación, perdón, del hecho delictivo, o en el hecho delictivo como tal, pues obviamente el juez de control va a ordenar la aprehensión, y obviamente la ejecuta la policía de investigación o cualquier otro cuerpo de policía, ¿no? En tales consideraciones, ahí nosotros como abogados debemos dejarlo claro, ¿no? Porque en el pedir, siempre he dicho que como se dice, ¿no? En el pedir está el dar. Si nosotros no somos precisos,
o claros en establecer qué autoridad es la ordenadora y cuál es la ejecutora, pues aquí difícilmente el juez va a atender a esa solicitud en el sentido de concedernos la suspensión, ¿no? Entonces ahí no podrá tenerse éxito en un momento mismo en el que el juez ordene hasta que en tanto no se resuelva el expediente principal, tendrá que estar en el estado en el que se reencuentran las cosas, que esa es la finalidad de la suspensión del acto reclamado, que no se quede sin materia precisamente el juicio de amparo y que se prevalezca intacto el bien jurídico que se está buscando proteger a través de, insisto, recalco, sobre el juicio de amparo, hasta en tanto pues no se resuelva, ¿no? Es una parte fundamental llevar a cabo un juicio de amparo en todas sus instancias, precisamente para poder obtener la suspensión del acto reclamado, porque en caso, obviamente, sabemos y conocemos que de ejecutarse, pues vendrían inevitablemente, obviamente, un sobreseimiento, ¿no? En ese sentido, pues la suspensión definitiva durará hasta en tanto pues, se resuelva el expediente principal. Como mero recordatorio, ustedes sabrán y conocerán que el incidente de suspensión se tramitará por duplicado, en el que es el expediente rosa, o como muchos abogados llegamos a decir ahí al oficial que está en el archivo. A veces pedimos, me da el de la niña, por favor, o sea, es el expediente rosa que conocemos y por cuerda separada, ¿no? Del principal, que es el expediente verde que pues obviamente todos conocemos. Y aquí pues hay un debate bien interesante. Porque obviamente en estas materias, porque el ejemplo que se ha dicho, y cito como ejemplo, cuando se acude al juicio de amparo como para que la justicia ampare y proteja al quejoso, toda vez que ha sido discriminado por condiciones de preferencias, o como se dice en materia de psicología, de orientación sexual. Y en el caso del estado de Veracruz, pues aquí pues obviamente hay el impedimento material y jurídico para poderse casar, y obviamente pues todas las implicaciones que esto conlleva, hasta en tanto no se tiene esa certeza o esa seguridad jurídica como lo es el matrimonio civil. Y pues aquí se encuentra esa incertidumbre y hasta podríamos decir ese limbo jurídico, pues obviamente respecto a sus derechos como pareja, una de otra, lo que conlleva precisamente perdón, perdón, el acceso a los seguros, como los médicos, como el de pensión, posteriormente pues los bienes, etcétera, ¿no? En este caso específico vale la pena comentarlo precisamente por la materia que nos ocupa. Podemos advertir que algunos criterios que algunos jueces de distrito y posteriormente tribunales colegiados de circuito, pues algunos de ellos son del criterio que toda vez que ya hay una jurisprudencia, ya hay criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues donde se establece precisamente que el Código Civil de nuestro estado pues es violatorio de derechos humanos, a la igualdad y no discriminación, al no permitir precisamente que obviamente no se casen dos personas del mismo género, ¿no? del mismo sexo. Entonces la Suprema Corte de Justicia establece que es un acto discriminatorio, así que al existir ya jurisprudencia al respecto, pues donde se establece que esta norma no está violando la Constitución y tratados internacionales, entonces algunos jueces de distrito y tribunales de circuito así lo han calificado, ¿no? Debiera ser una suspensión del acto, como yo lo he referido, de plano, y creo que en ese sentido ustedes compartirán esa perspectiva, porque no habría otra cuestión que revisar o analizar independientemente del informe previo y justificado que emita en este caso la autoridad responsable, que en este caso serían pues el registro civil, y pues obviamente pues donde va a hacer referencia, donde cumple con la norma secundaria, que obviamente pues sería el Código Civil, y donde se establece que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con fines sociales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, pues
obviamente, pues obviamente aquí la cuestión es que sin necesidad de ese informe y de esa defensa por parte de las autoridades, algunos jueces de distrito suspendieron de plano y además ordenaron a los encargados de los registros civiles a que casaran a esas parejas, ¿no? Entonces, algunos otros jueces ordenaron no conceder de plano, sino conceder una suspensión provisional hasta en tanto se resolviera el expediente principal, pues donde inevitablemente al haber esa jurisprudencia el resultado iba a ser el concederle la protección de la justicia federal y es aquí precisamente donde considero importante analizar esta perspectiva porque es un derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, el acceso a la justicia pronta y expedita y luego entonces el esperar a que se resuelva el expediente principal, pues a veces eso implica tiempo, a veces eso implica inclusive violaciones a lo que se ha establecido a lo que he establecido precisamente como una justicia pronta y expedicia, propia de obviamente de un principio constitucional y que además se encuentra inserto en los tratados internacionales, ¿no? Que ya hablamos inclusive en la sesión anterior y que además pues fue sujeto de investigación ahí en su actividad, ¿no? Entonces, aquí esto puede ser un argumento que en algún momento dado podemos llegar a ser válido como abogados y que además en caso contrario pues los jueces de distrito lo han utilizado para concederlo de plano como mencionaba anteriormente, ¿no? Algunos otros jueces argumentan o argumentarán quizás en el sentido que, como decía yo anteriormente, hasta en tanto se resuelva el expediente principal, pues va a tener la concesión de la suspensión, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o inquietud. De, de cualquier tipo de persona como una especie de concubinato, ¿no? Donde señala que es la unión entre dos personas, ya no habla de sexos, ¿no? Entonces, para no hacer la modificación entre hombre y mujer, subsiste la cuestión del matrimonio como hombre y mujer, como pues ya ahora que ya no se le llama ni contrato ahora, sino que ahorita también para tratar de evitar la situación de lo que usted alude ahí, es precisamente reconocer una unión de dos personas como un concubinato. Es correcto, aquí finalmente yo particularmente soy de la idea de interponer ahí el recurso de queja porque precisamente pues no hay una transgresión a un orden público, a un interés social, dado que bueno, finalmente pues esto es una cuestión particular, ¿no? Que inclusive podemos ahí aducir que el juez está dejando de aplicar jurisprudencia inclusive, ¿no? Ahí está en un desacato de lo que hablábamos en nuestra clase anterior, de las obligaciones internacionales que hemos adquirido como parte de esta integración de estados americanos que están suscritos en la Convención de Viena y que, bueno, finalmente nos obliga precisamente a dar cumplimiento a la protección más amplia al individuo y que obviamente pues esto repercute, como decíamos anteriormente, pues en otros aspectos que ya no van en materia política, sino en otra tesitura, ¿no? Son independientes, porque a pesar de que un juicio de amparo pudiera sobreseerse o pudiera negarse el amparo, la cuestión de la materia de la suspensión definitiva subsiste, porque es de otra naturaleza, ¿no? Porque le pongo un ejemplo, por ejemplo, en la cuestión de la pensión alimenticia, ¿no? O sea, hay ocasiones en donde los jueces federales están ordenando a los jueces de primera instancia, por ejemplo, una vez que se ha concedido la suspensión definitiva, está requiriendo el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia, ¿no? O sea, y a veces la cuestión del amparo ya se resolvió, el amparo ya se resolvió y a veces fue para efectos, o a veces se sobreselló, o a veces se negó, pero la materia de la suspensión definitiva subsiste y continúan trabajando ahí porque es otra la naturaleza. Exacto, ¿no? Ahí precisamente también es como decía yo anteriormente, ahí es donde redunda nuestra labor argumentativa, la labor donde podamos fundamentar estas prominentes violaciones al procedimiento y en ese sentido pues podemos hacerlo válido en efecto de que pues obviamente se está transgrediendo inclusive intereses de menores, ¿no? Ahí
sería cuestión, pues obviamente de acuerdo al caso en concreto, pues cómo es que podríamos hacer esa esgrimición de argumentos, ¿no? Sí. No sé si hasta aquí haya alguna otra duda del licenciado Rogelio. Aquí hay algunos jueces que hayan llegado a argumentar que para no concederla de plano, de que se está desnaturalizando el juicio de amparo, ¿no? Hay unos jueces que de repente sí, al momento de leer sus pronunciamientos, pues sí, de repente trastoca esa susceptibilidad jurídica de la cual pues hemos estado hablando y refiriendo a lo largo y ancho de nuestras sesiones, pues porque precisamente, insisto, recalco, la obligación internacional que hemos adquirido, pues, insisto, nos obliga, valga la redundancia, pues a dar cumplimiento a la protección más amplia, a garantizar y proteger los derechos humanos y principalmente esta parte de argumentar que se está desnaturalizando el juicio de amparo, porque donde no se resuelve que es violatorio de derechos humanos o inconvencional, inclusive se resuelve en el principal y no así en el incidente de suspensión, ¿no? Aquí podemos tratar o podemos tomar una postura al respecto, ¿no? Y va a depender de cada uno de nosotros lo que podamos opinar desde nuestro criterio, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y es que cada uno, ¿cuál es mi punto de vista muy particular? Bueno, definitivamente considero que el juicio de amparo, como lo he establecido, es el instrumento por el cual es una herramienta para proteger los derechos humanos. No importaría que esto se concediera desde la suspensión, como mencioné anteriormente. Bueno, aquí, de acuerdo a los pronunciamientos que hace el juez, pues de repente sí estoy tratando de interponer el recurso de queja, porque finalmente está dejando de aplicar criterios jurisprudenciales, ¿no? O a lo mejor los está aplicando de forma indebida e inexacta, ¿no? No están bien complementados esos criterios que establece el juez y que en tales consideraciones pues se debe conceder la suspensión, ¿no? Entonces, como decía yo, no importaría que esto se concediera desde la suspensión, creo que no se desnaturalizaría nada, ¿no? Al contrario, como dije en la sesión anterior, pues en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obliga a las autoridades a conceder la protección más amplia, más protectora al individuo. Entonces, pues eso implicaría que nos dejáramos de formulismos como lo pudieron haber advertido en su actividad. Y yo recuerdo algunos de los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha establecido que no podemos sacrificar la justicia en aras de meras formalidades, ¿no? Y que pues esto implicaría dar justicia pronta y expedita, como acabo de precisar hace unos momentos, y entonces mi punto de vista se debería de conceder de plano. Es más, creo que bajo estas obligaciones internacionales, como decíamos anteriormente, y el control de convencionalidad, ni siquiera tendrían que obligar a los interesados a recurrir al juicio de amparo, ¿no? Tendrían en todo caso los encargados de los registros civiles, desde mi perspectiva, obviamente, y bajo estos fundamentos que hablábamos anteriormente, pues el 1 de la Constitución, el 1 y 2 de la Convención Americana, el 26 y 27 de la Convención de Viena, pues justamente el establecerse el respeto irrestricto de los derechos humanos como autoridad en el ámbito de su competencia, pues de promover, respetar, garantizar los derechos humanos, pues no obligar a los quejosos a acudir al juicio de amparo, ¿no? Y pues es hacer puntual el control de convencionalidad y pues obviamente la finalidad, el objetivo principal pues es casarlos, ¿no? Si ya hay jurisprudencia, si ya hay una constitución que obliga a la no discriminación, a la igualdad, al igual que tratados internacionales, no le veo el caso finalmente el que no se estén aplicando pues ese control de convencionalidad del que hemos estado hablando en todos y cada una de nuestras clases y pues no los casen, ¿no? Consecuentemente hagan que los quejosos tengan que recurrir al juicio de amparo, pues como esa herramienta de la cual estoy haciendo puntual, ¿no? Y ese es mi punto de vista por cuanto hace a los juicios de amparo indirecto, ¿no? Creo y estoy convencido que el juicio de amparo indirecto hoy en día pues representa
la pieza elemental, como siempre he referido, es la piedra angular para poder realizar precisamente ese análisis de la Constitución, donde pues obviamente el acceso de la justicia y a la impartición y admisión de la justicia, pues muchas veces es la instancia que por excelencia pues se va a hacer ese respectivo análisis de la Constitución y pues obviamente de los tratados internacionales, ¿no? Por eso es que creo que el juicio de amparo es una herramienta que tenemos los ciudadanos y los abogados, postulantes y litigantes como un elemento fundamental y funcional, pues para precisamente hacer valer lo que se está estableciendo en un organismo, pues en una legislación tanto interna como internacional, ¿no? Entonces, creo que nuestra labor fundamental, el reto, el nuevo paradigma es precisamente fortalecerlo, y he considerado que debemos fortalecer precisamente la suspensión del acto que se esté reclamando, y a lo que conocemos ahora como pues inclusive la suspensión restitutoria, ¿no? Siempre pensamos que en la suspensión del acto reclamado como un tema negativo, y como decía yo anteriormente, pero no, es decir, que el juez ordene que no hagas el acto reclamado o no lo ejecutes, ¿no? Como tal, pero nos olvidamos que esos actos muy probablemente ya fueran ejecutados, y cito como ejemplo, a lo mejor que ya se cerró un centro de estos, de los que mencionábamos anteriormente, un centro donde se venden bebidas embriagantes, y que además se encuentra cercano a una escuela donde pues general y habitualmente pues concurren menores de edad, y pues obviamente pues aquí ya no es posible pues restituirle al quejoso pues esa particularidad, ¿no? En el sentido de pues de suspender el acto reclamado, y obviamente pues que se haga esa reapertura del centro en mención, ¿no? Y algunas veces el argumento del juez es que como ya se ejecutó el acto, no me puedo pronunciar al respecto porque ya es un acto consumado, ¿no? Que pues ya se delimitará que si es de posible o imposible reparación, ¿no? Entonces, por fortuna hay tesis aisladas, hasta ahora pues obviamente no son jurisprudencias, pero donde se establece que ya es una posibilidad, ya es un hecho, ya es una realidad poder restituir al quejoso en sus derechos humanos, ¿no? Sabemos que en materia administrativa y fiscal, pues primero es necesario pagar la multa y bueno, después tratar después de controvertirla, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, pues, insisto y recargo, es precisamente si cierran el negocio hasta en tanto se resuelva el principal, pues obviamente pues aquí se puede tener un perjuicio en lo económico, ¿no? Y entonces se habla precisamente de esta suspensión restitutoria en el sentido de restitúyelo, quítale esa clausura y permita que pueda continuar en su negocio comercial, y si al finalizar el juicio obviamente pues se resuelve que es indebido o es ilegal o es inconvencional, bueno pues ya será otra cuestión, otro boleto como tal, ¿no? Entonces aquí obviamente pues será posterior y no a priori el hecho pues que para no violentar o para violentar derechos humanos, porque en el supuesto de que se conceda la suspensión, pues aquí pues la violación ya está hecha, ¿no? Y muchas veces que es ya como comentábamos anteriormente, es de imposible reparación, y que a veces esto no se puede cuantificar o llevar de esa manera, y a veces el tiempo, como mencionábamos anteriormente, pues es un derecho humano, ¿no? Y lo hemos olvidado en algunas ocasiones, ¿no? Entonces es precisamente en el juicio de amparo donde se lleva a cabo esta ponderación, este test de proporcionalidad y de ponderación, para efecto de que siempre en el derecho habrá al menos dos derechos en juego, ¿no? El del quejoso y el del tercero interesado en este caso, ¿no? Y debemos entender que en la medida que nosotros hagamos este test de ponderación y de proporcionalidad, pues a manera de recordatorio, acuérdense que en el test de proporcionalidad o de ponderación, pues debo analizar la necesidad, la proporcionalidad y la idoneidad de la medida para ver en qué sentido yo puedo resolver el caso, ¿no? Y a manera de ejemplo, si pensamos en el aborto, pues el aborto como tal, pues es un tema que en nuestro estado pues se está discutiendo, se está controvertiendo, y que obviamente pues ya hubo una postura al respecto, y que obviamente pues yo creo que aunque
es indebido, pues cuando ya hay pronunciamientos nacionales de la propia Suprema Corte de Justicia, de tratados internacionales, la propia Comisión Internacional, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se estableció precisamente la posibilidad del aborto como un derecho humano exclusivamente de las mujeres, ¿no? Y por obvias razones, ¿no? Que para decidir sobre su propio cuerpo no se habla de un derecho humano absoluto como tal, porque precisamente a como se resuelva en la ciudad, o como se resolvió en la Ciudad de México por parte de la Suprema Corte, se dice, bueno, si existe el derecho humano de la mujer, el decidir sobre su propio cuerpo, esto no es absoluto, ¿no? Toda vez que se permite que hasta antes de los 3 meses de gestación, pues la interrupción del mismo, ¿no? Posterior a este periodo, bueno, se van a ponderar en todo momento, se va a privilegiar precisamente en ese sentido el derecho a la vida del feto, ¿no? Entonces, bajo ese contexto y el debate que se hace en los juicios de amparo, siempre habrá esa ponderación de derechos, siempre habrá, si pensamos precisamente también en la eutanasia, ¿no? Donde o en la muerte anticipada, al no haber un derecho humano absoluto, como dije anteriormente, ni siquiera que el derecho a la vida es absoluto, ¿no? ¿Qué es esto de absoluto? Que bueno, finalmente no se aceptan restricciones bajo ninguna circunstancia, ¿no? La vida, como lo dije en el aborto, pues no es absoluto porque no se permite que la mujer aborte en condiciones que pues ya sabemos y conocemos, y en la eutanasia podemos diferenciar de primera instancia que la eutanasia no es decisión por parte del paciente, sino del familiar, de la persona que por las condiciones de salud en las que se encuentra, el desconectarlo, como se dice vulgar y coloquialmente, pues o que llegamos a decidir y que no haya una respiración o que no haya un funcionamiento artificial y se desconecte, ¿no? Entonces, por su parte, la muerte anticipada, pues principalmente en las personas de enfermedades terminales, pues deben decidir anticipadamente que si se encuentran en condiciones de salud deplorables, donde la enfermedad pues obviamente implique estas cuestiones de dolor, donde ya las condiciones, como decía anteriormente, pues no son las más óptimas para que pues obviamente la persona continúe el tratamiento médico, etcétera, porque bueno, finalmente bajo la perspectiva, y es aquí donde finalmente siempre lo refiero, ¿no? En muchas ocasiones trastoca y lacera estas susceptibilidades personales, porque bueno, finalmente pues vienen los valores, la educación en casa, etcétera, pero finalmente, bueno, si estamos insertos dentro de este sistema jurídico, pues tenemos que saber identificar y delimitar, pues que es parte de nuestro actuar y profesional, y que bueno, finalmente pues es parte de nuestro existir como profesionales, ¿no? Como operadores del derecho, ¿no? Y que obviamente, pues donde decía como la enfermedad implique mucho dolor, pues obviamente el paciente puede decidir pues la muerte anticipada, ¿no? O es como le dicen el suicidio asistido, que en otros países pues ya es un hecho, es una realidad que ya que en nuestro país aún no se instituye, pero bueno, en otros países sí ya opera de esa forma, ¿no? Y que bueno, finalmente, en ese sentido, al no haber derechos humanos absolutos, pues hay dos, como sabemos, el derecho al no ser torturado bajo ninguna circunstancia y el derecho humano al debido proceso, bajo cualquier esquema y bajo cualquier circunstancia o matiz, no se le puede torturar, ni privar, ni restringir al debido proceso, ¿no? Aquí, así lo ha previsto la Corte Interamericana, y que obviamente pues hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el juicio de amparo indirecto siempre habrá esa disputa de dos derechos humanos, ¿no? Y de ahí la importancia que aprendamos a argumentar, que aprendamos precisamente fundamentar. Acordémonos precisamente también del juicio de amparo indirecto contra normas generales. En este amparo indirecto, pues acuérdense que hay dos posibilidades, ¿no? Las normas autoaplicativas, las normas heteroaplicativas. Las autoaplicativas, como ustedes sabrán y conocerán, una vez que entran en vigencia, pues ya comienzan a surtir sus efectos y ya es susceptible de que podamos nosotros concurrir al juicio de amparo, ¿no? En las heteroaplicativas, pues aquí, pues obviamente hasta que exista el primer acto de ejecución, podamos nosotros instar el juicio de amparo, ¿no? En materia penal, pues yo no puedo encontrar
esa formalidad en la norma penal, perdón, porque esa expectativa o ese pensar de que yo pueda actualizar alguna de las hipótesis que se establecen precisamente en el Código Penal, pues obviamente en mi persona no se puede presuponer o no se puede esperar de alguna manera, ¿no? Obviamente en las autoaplicativas podemos citar en materia administrativa o en materia fiscal, en la que desde el mismo momento en el que se decreta el inicio de su vigencia, pues puedo recurrir al juicio de amparo. Generalmente eso se hace en materia de impuestos, ¿no? Entonces, bajo esa benevolencia del juicio de amparo, es como podemos circundar esta particularidad, ¿no? Entonces, recordemos entonces lo que es el juicio de amparo directo, que procede precisamente contra las resoluciones definitivas, y que esas resoluciones definitivas o sentencias o laudos, pues se presentará el juicio de amparo directo, ¿no? Ante los tribunales colegiados de circuito, con las especificaciones que se presentan ante la autoridad responsable, y será esta quien lo remita todo el expediente al tribunal de alzada, que es obviamente el tribunal colegiado de circuito. Y estas resoluciones definitivas entendemos que por la experiencia que siempre será la segunda instancia, ¿no? En la que nosotros tratemos de combatir precisamente con ese juicio de amparo indirecto, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de litis: la litis legal y la litis constitucional. Y esto es que yo no podría acudir al juicio de amparo indirecto, sino ni al directo, a alegar cuestiones novedosas, ¿no? Todo eso lo tuvo que haber tratado de haber combatido precisamente desde la primera instancia, ¿no? Y la segunda instancia, para que yo pueda tener la litis constitucional, que es precisamente lo que rinde la autoridad con su informe justificado, con su sentencia y resolución, y los conceptos de violación que yo voy a tratar de esgrimir, o que voy a esgrimir en contra de esa sentencia. Recordemos que es muy importante que en nuestros conceptos de violación, pues tengo que hacer esa lucha frontal, ¿no? Esa controversia directa contra cada elemento de la sentencia, ¿no? La sentencia en sí, pues es un todo, se sostiene por sí misma, y pues entonces yo tengo que esos considerandos que se sostienen en esa sentencia, pues combatirlos a través de mis conceptos de violación, ¿no? Que obviamente, como decía, esos conceptos de violación definitivamente deben ser integrados por la Constitución, tratados internacionales, la doctrina y jurisprudencia, para que pues, obviamente sea una lucha frontal, como decía anteriormente, que yo haga contra esa sentencia, ¿no? Y tengo que combatir todos los puntos, porque de lo contrario, la autoridad jurisdiccional podría determinar que esos conceptos de violación son inoperantes, ¿no? Son infundados inclusive, ¿no? Es decir, que no logré esgrimir los argumentos necesarios en contra de los razonamientos emitidos por la autoridad, y que obviamente pues hizo en el sentido de la sentencia, y que obviamente pues creo que esa clasificación de los conceptos de violación, de los que son inoperantes, como ha llegado a suceder, pues es bastante penoso, ¿no? Porque habla precisamente de que no se logró establecer un argumento que combatiera esos fundamentos y razonamientos y sus pruebas el juzgador, y por eso es, creo, importante que nosotros lo hagamos de esa manera, para efectos de que se nos conceda el amparo, ¿no? El amparo directo, como establecía, es precisamente la última oportunidad, muchas de las veces que se tiene como litigante para poder beneficiar los intereses de nuestros clientes, de nuestros representados, o cuando se tengan a hacer a título personal, ¿no? Recordemos siempre que en primera instancia, en materia civil y penal, pues debemos de apelar, ¿no? Esta apelación se va al Tribunal Superior de Justicia, ahí las salas van a dictar una sentencia donde se resuelve la apelación, que es justamente donde se centra entre los agravios y la sentencia de la primera instancia, y es precisamente entonces contra la sentencia de apelación de la sala correspondiente, de donde la sala correspondiente, donde podré recurrir al juicio de amparo directo, porque es justamente donde estás dentro de una justicia ordinaria, ¿no? Esta sentencia de la sala es precisamente la última sentencia, ¿no? La última instancia, perdón. Recordemos entonces que en materia laboral no hay una segunda instancia como tal, y es precisamente donde los tribunales colegiados de circuito, que conocen de la materia laboral,
pues van a conocer del laudo emitido por las juntas de conciliación y arbitraje, que son las principales diferencias respecto a las que comentamos en materia civil y penal, ¿no? Entonces, en ese sentido es como nosotros debemos de buscar siempre, pues, atacar esas sentencias definitivas para que el amparo directo pueda representar esa posibilidad. Acuérdese que en amparo indirecto procede el recurso de revisión para que un tribunal colegiado de circuito pueda revisar lo que hace el juez de distrito, ¿no? Entonces, es una posibilidad diferente porque en el indirecto no es contra una resolución definitiva, es contra actos de autoridad que puedan generar un perjuicio y que no puedan ser subsanados o salvados dentro de una sentencia definitiva, ¿no? En ese sentido, el amparo indirecto en revisión pues nos da la posibilidad de que un magistrado de un tribunal colegiado de circuito pues pueda proyectar a sus demás compañeros pues esa posibilidad, ¿no? Recordemos que los tribunales colegiados de circuito, como ya establecí, se integran por 3 magistrados de circuito que en su conjunto conforman el pleno, ¿no? Cada asunto en los que los tribunales colegiados de circuito los resuelven los 3 magistrados, uno de ellos es el ponente, por obvias razones, y los demás, si se convencen del proyecto, pues van a dictar en su conjunto por unanimidad su sentencia, ¿no? Si uno de ellos disiente pues del sentido de la resolución de la sentencia, pues podrá hacer su voto particular, ¿no? Y aquí es, pues, y obviamente disentir en ese sentido, y entonces la resolución saldría en el sentido por mayoría de votos, y que muchas veces los votos particulares son de mucha técnica jurídica, ¿no? Los votos, acuérdense que son particulares, que pueden ser en 2 sentidos, ¿no? Justamente cuando difieren el sentido de la resolución o cuando comparten el sentido, pero no los razonamientos que se dieron en la misma para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces un voto particular forma parte de la sentencia y eso es importante, ¿no? Porque si bien no resuelve bajo el aspecto del voto particular, sí nos puede llegar a dar esa pauta, ¿no? Como decimos en el argot, nos puede dar esa luz al final del túnel, si es que en algún momento dado tenemos la pretensión o la intención de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder tratar de combatir esa resolución, ¿no? En el caso del aborto, como precisé anteriormente, pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el desarrollo del pleno, hubo un voto en particular, que obviamente, pues yo en su momento lo mencioné, ¿no? Es finalmente ese criterio, ese voto en particular, creo que es la diferencia, el punto álgido, el punto de inflexión en el cual se tiene que esgrimir esa nueva forma de legislar en nuestro estado respecto al aborto, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que los legisladores ya deben de estar ocupándose, deben de estar estudiando y analizando ese criterio para poder formular nuevamente esa postura y que obviamente pues al llegar a ese amparo directo en revisión, pues obviamente exista otro tipo de pronunciamiento a través de los magistrados, ¿no? Entonces, como podremos observar y desprender, pues el juicio de amparo precisamente nos da esa pauta, ¿no? De tratar de combatir esos actos de autoridad, esas sentencias, esas resoluciones y laudos que en algún momento dado pues van a llegar a transgredir esos derechos humanos, ¿no?